Siempre es una bendición, ¿verdad?, el tratar de las cosas del Señor junto con sus hijos e hijas para conocer del Señor más y más y más, ¿verdad? Pero bueno, espero y deseo de todo corazón que Dios te bendiga, que hayas disfrutado tanto como he podido disfrutar yo de la adoración, de la alabanza. Creo sinceramente que, no sé, de los que aquí estamos, ¿cuántos creéis que Jesús se hizo cargo de vuestros pecados? Todos. Bendito sea el Señor. Claro, Él pagó el precio por nuestros pecados y lo creemos firmemente. ¿Cuántos creen que el Señor va a volver en poder y gloria a reinar? Bueno, y si crees eso, ¿por qué no se va a ocupar de tu preocupación y de mi preocupación, de ese problema? ¿Qué lo puede impedir? Pedid, llamad y buscad. Si le llamas, si lo buscas, Él se manifestará. Donde está el Señor ocurren cosas buenas. Ahora bien, yo esta predicación la he titulado Lo puedo ver en ti. Lo puedo ver en ti. ¿Qué puedo ver en ti? Al Señor. ¿Es demasiado eso? No. Nuestro estilo de vida manifiesta el nombre y el carácter de nuestro Dios. Tiene que ser así. Las personas tienen que verlo en nosotros. Dice que vuestras buenas obras brillen para que alaben a vuestro Padre, ¿no? Y yo he dicho, Señor, lo puedo ver en tus hijos, te puedo ver en tus hijos. ¿Cuántos queréis que Dios se pueda ver en vuestra vida? Yo sí. Y ayer acabamos con un versículo que me llamó mucho la atención, que lo conocía, pero lo recordé, en Corintios, que dice, el que habla de parte de Dios, el que profetiza, fortalece, anima y consuela. ¿Y quién es? ¿Quién es el que fortalece? ¿Quién es nuestro poder? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que estimula nuestro corazón? ¿Quién es el que nos anima? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que consuela? El consolador por excelencia, el Espíritu Santo. ¿Qué se tiene que ver en nuestra vida? Que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Por eso yo le pido al Señor que en esta mañana me asista y que sea Él el que se vea a través de su palabra y que no se me vea a mí. Quisiera ser el predicador invisible. Si pudiera ser, que el Espíritu Santo te hable, te fortalezca, te consuele, te anime y que salgas de aquí, pues, diferente a como has entrado. Eso no depende de mí, depende de ti y del Señor. Menos mal, porque yo lo necesito tanto como tú. ¿De verdad? De verdad. Dice el Señor, dice en el Evangelio de Lucas, porque cada árbol se conoce por su fruto. O sea que cuando nosotros vemos un árbol y no tiene fruto, decimos, ¿qué árbol será? Bueno, podemos saberlo, ¿verdad? Porque conocemos, pero cuando ya tiene fruto es evidente. Es evidente. El hombre, la persona buena, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, pues del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros somos fuente de bendición para los que están cerca. Y ya estamos al final del capítulo 14 de Juan, que ha sido un capítulo muy intenso para mí. Pero estaba leyendo el capítulo 14 y voy descubriendo cosas y más cosas. Es como el buen escriba dice que saca del tesoro, saca cosas nuevas y cosas viejas. Y es como si de repente te pones a considerar la palabra del Señor otra vez y descubres cosas nuevas. Él lo hace todo nuevo, lo renueva, ¿verdad? Tú vas evolucionando, vas creciendo hacia esa madurez que te hace dar fruto. Claro, si una persona no cree
que Dios se vaya a ocupar de su preocupación, de su problema, de su vida, ¿cómo va a ser capaz de ayudar a otros también? ¿O cómo va a ser capaz de fructificar para el Señor? Tengo que creerlo, tengo que vivirlo. Bueno, vamos a ese capítulo 14 y os voy a pedir que os situéis en el verso 25. Recordad que yo suelo leer varias versiones y de vez en cuando busco la palabra original, ¿vale? Dice el capítulo 14 de Juan, en el verso 25, os digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con vosotros, o sea, presente como persona, como humano, como hombre. Ahora, mientras todavía estoy con vosotros, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, al consolador, al paracletos, como mi representante en mi nombre, es decir, el Espíritu Santo, Él os enseñará, os explicará todo y os recordará cada cosa que os he dicho. Recordar lo que Jesús dijo. Esa es una función del Espíritu Santo en nosotros, constantemente. Porque claro, cuando yo me voy a enfrentar a una situación determinada, necesito que el Espíritu Santo traiga a mi mente lo que el Señor dice acerca de esa situación. ¿Cómo tengo que comportarme? Y tengo que obedecerlo, lógicamente. Decíamos que había dos cosas que debemos evitar cuando tratamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Una es ignorarlo o escucharlo y no hacerle caso, como ayer escuchábamos, que hablábamos de oír la voz del Señor, la voz del Espíritu, y hacerle caso. Ese es un problema, ignorarlo. Me está hablando, pero lo estoy ignorando. Y otra es intentar manipularlo, es decir, usarlo solo para lo que me conviene. Y ambos extremos tenemos que evitarlos. ¿Por qué? Porque se trata de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona y como consecuencia está en nosotros, como vamos a ver hoy, pero además está queriendo dirigir nuestra vida, llevarla, hablarnos, conducirnos, darnos poder, consolarnos, todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, cuando dice que nos va a recordar lo que Jesús dijo, no es lo mismo que recordar lo que a nosotros se nos ocurre decir, que es muy diferente. Yo puedo decir muchas cosas, pero no quiere decir que sea el Espíritu Santo el que está hablando por mí, ¿vale? Entonces eso hay que saberlo, hay que distinguirlo. Y la importancia de conocer la palabra de Dios a fondo, de tenerla fresca todos los días, es súper importante. Dejar que el Señor todos los días nos hable por medio de su palabra, acudir a Él en oración, porque va a ser precisamente esa buena palabra la que el Espíritu Santo nos va a recordar, la que va a traer a nuestra mente. Yo puedo usar palabras de consuelo, sí, las que me da el Señor. Eso es dejarse guiar por el Espíritu. Decir, Señor, si tú no estás conmigo, si tú no me acompañas, ¿qué diferencia hay entre lo que le diga a esa persona y lo que le diga a esa otra o lo que le pueda decir yo? Ninguna. La diferencia está en que tú estás siendo guiado por el Espíritu y el Espíritu te está hablando, te está dirigiendo y tú vas a llevar palabras de consuelo de parte de Dios, de parte de Jesús. Y tengo que confesar algo, no siempre actúo así. ¿Tú sí? ¿Tú siempre actúas así? ¿O a veces actúas por tu cuenta? Vaya, te pasa lo mismo que a mí. Y a veces hago y luego digo, no tenía que haberlo dicho. Pero qué importante es tener siempre presente la presencia del Espíritu de Cristo en nuestra vida, para no equivocarnos. Dice el Señor Jesús, os dejo un regalo, dice el Señor Jesús en el verso 27, os dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no os angustiéis ni tengáis miedo. Recordad lo que os dije. Me voy, pero volveré a vosotros. Si de verdad me amáis, si de verdad me amarais, os alegraríais
de que dije voy al Padre, quien es más importante, quien es mayor que yo. Os he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan vosotros creáis. El Espíritu Santo hace eso posible, ¿verdad? Recordarnos las palabras de Jesús, que entendamos lo que está ocurriendo en nuestra vida. Jesús nos regala, dice que es un regalo, la paz mental y la paz en el corazón. Y la paz en el corazón tiene que ver con lo espiritual, con las decisiones. Y yo creo que cuando el Señor hace diferencia es por algo. Dice, voy a dar la paz en la mente y la paz en el corazón. Porque si fuera lo mismo, no hubiera hecho distinción, ¿a que no? Pero yo, bueno, voy a dar la paz. Pero necesitamos esa paz, necesitamos vivir en esa paz que el Espíritu Santo nos proporciona. Paz en la mente, porque estamos preocupados. Yo desde que hablo con vosotros y todos me manifestáis preocupaciones, de un tipo o de otro, mayores o menores. Y bueno, pues es que esas preocupaciones requieren paz, requiere tratarlas con paz, en la mente y en el corazón. Las preocupaciones, en el mundo vais a tener preocupación, vais a tener aflicción, dice el Señor Jesús. Pero no os preocupéis, tanto yo he vencido al mundo. Pues también creemos, ¿no?, que el Señor va a tomar mis preocupaciones y me va a ayudar a resolverlas con su sabiduría. Verso 30, y estamos llegando al final del capítulo 14. Dice, no me queda mucho tiempo para hablar con vosotros, porque se acerca, viene el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, en mí. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa, para que el mundo conozca que amo al Padre. Levantaos, vamos, salgamos de aquí. Maravilloso. ¿Imagináis? Yo cuando leía estas palabras decía, Señor, pero si estamos aquí, estamos en el aposento alto, estamos tan a gusto, estamos escuchando tus enseñanzas. ¿Vamos a quedarnos aquí? Como le diría Pedro, Pedro que le dijo, vamos a hacer aquí 3 enramadas y nos quedamos y estamos, Señor, pero si es que estamos súper bien. ¿No? Pero el Señor en ese momento, después de explicarles esto, le dice, vamos a salir. ¿Dónde? Al Monte de los Olivos. ¿Y qué va a pasar en el Monte de los Olivos? Pues que voy a obedecer y voy a llevar a cabo la obra que mi Padre me ha mandado. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que lo amo. Y cuando a ti el Señor te dice, muévete, sal de tu comodidad, búscame, ¿qué hacemos? Para que las personas sepan que amamos al Señor, ¿qué hacemos? ¿Le obedecemos? Sí, es muy sencillo, ¿a que sí? El Señor nos habla con su palabra, el Señor nos muestra y nosotros hacemos. Salimos de nuestra comodidad, salimos de nuestro entorno de confort. ¿Por qué? Porque queremos que el mundo vea que le amamos a Él. El que gobierna este mundo viene y Él no tiene nada en mí, dice el Señor Jesús. Dios regala su presencia a la humanidad, ya lo creo, ¿a que sí? ¿O es que creemos que el Espíritu Santo solamente opera en los hijos de Dios? No, el Espíritu Santo es un regalo de Dios a la humanidad, su presencia. Pero su presencia es manifiesta al mundo fundamentalmente en sus hijos, en su iglesia. El día que Jesús se lleve a su iglesia de la tierra, el Espíritu Santo se irá con ella. Se habrá terminado el pacto de gracia. Ya las personas no serán salvas por la fe, por gracia, sino que lo serán por otra cosa, ¿verdad? Dice, entonces todo el mundo confesará que Jesucristo es el Señor. Sí, claro, porque lo habrán visto, pero no por fe.
el que gobierna este mundo no tiene nada en mí, dice el Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Cuando Él venga, ¿convencerá a quién? Al mundo. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el Espíritu Santo es un regalo. Su presencia es un regalo también para el mundo, una posibilidad. Eso es como cuando yo pongo siempre el mismo ejemplo, es como cuando tú vas por la calle y alguien se te acerca y tú no quieres saber nada, ni de lo que te quiere ofrecer, ni de lo que te va a proponer. Lo ignoras. O no, o lo escuchas, ¿no? Lo atiendes. Pues dice que las personas que ignoran esa convicción de pecado que el Espíritu Santo les da a través de la predicación del Evangelio, se endurecen al mensaje del Evangelio. Es decir, el corazón cada vez se endurece más. Cada vez hay un mayor rechazo. O hablamos a una persona de parte del Señor. Queremos que esa persona se fortalezca, se anime, sea consolada. Pero si esa persona ignora el mensaje del Evangelio, lo que consigue es endurecerse más. Hay quienes, sin haber escuchado el Evangelio, serán juzgados por su conciencia. ¿Es así o no? Eso dice la palabra en Romanos, capítulo 2. Dice, el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aun los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque Dios puso eternidad en el corazón de todas las personas. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamamos es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta, o lo que es lo mismo, las intenciones de cada corazón, de cada persona. ¡Wow! Tremendo. O sea que nosotros estamos en ese plan de Dios, en ese plan redentor, colaborando con Él. Pero claro, una vez que somos salvos, nacemos del Espíritu. Eso dice la palabra, ¿no? Y cuando nacemos del Espíritu, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro ser, en nuestra persona. Viene a gobernarla. Cuando la persona rechaza el mensaje de Dios, lógicamente está rechazando que le gobierne. Pero alguien le va a gobernar. Dice, o a Dios o al diablo. Y es uno de mis temas preferidos. Dice, es igual que seas ingeniero, es igual que seas barrendero, es igual que seas astronauta, es igual lo que seas. A alguien tendrás que servir. Y cuando leo estas palabras del Señor Jesús, dice, he aquí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es verdad. Y cuando a las personas les damos la posibilidad de aceptar el mensaje redentor del Evangelio, les estamos dando la posibilidad de nacer del Espíritu y de ser gobernados por el Espíritu. Cuando antes decía que a veces actuamos y luego consideramos o reflexionamos, esto está muy ligado al gobierno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero creo que la oración es bidireccional. Tiene mucho de poner delante del Señor lo que me preocupa para que Él me gobierne, me dé esa paz, pero tiene mucho de escuchar lo que Dios me dice. Y si en mi oración no hay escucha activa de lo que Dios dice, no es una oración, se convierte en un monólogo
Y hoy en día están muy de moda, ¿no? Los monólogos. Sale una persona, es súper ocurrente, dice todo lo que se le ocurre, la gente se ríe un montón, pero el público no tiene nada que decir. Cuando hablamos de la oración, tenemos que hablar no de un monólogo, sino de un diálogo. Yo le hablo a Dios, yo me entrego a Dios, yo pongo en sus manos mi vida, pongo todo lo que va a ocurrir, quiero que Él gobierne mi vida y escucho lo que Él me tiene que decir. ¿Cómo me va a hablar el Señor? Por medio de su palabra. Cualquier cosa que vaya en contra de su mensaje, cualquier cosa que vaya en contra del consejo de Dios, no viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El Padre envió al Espíritu como el recurso indispensable y esto tendríamos que tenerlo siempre presente. El Espíritu Santo en nuestra vida es el recurso indispensable e insustituible para poder gozar de la presencia de Cristo mismo en nuestra vida. Y que Él continúe su obra en mí y a través de mí. O sea, que se haga manifiesta a quienes me ven, que el carácter de Cristo se forje en mí. Qué importante es esto, ¿eh? Pero es más importante aplicarlo que entenderlo. Entenderlo es un primer paso. Hoy vamos a ir a aplicarlo, luego vamos a tener tiempo de oración, ¿eh? Quiero que el Espíritu Santo gobierne mi vida, gobierne mi vida. Quizás llevo tiempo de creyente, quizás llevo tiempo en la iglesia, quizás llevo tiempo, pero Dios quiere hacer algo más en nuestra vida. Y si eres como yo, te darás cuenta de que muchas veces no dejo que el gobierno del Espíritu Santo se ejerza en mí. El Espíritu Santo dice que reparte a cada uno en particular como Él quiere, o sea que es soberano. Hablando de los dones, que Dios reparte dones en la iglesia para la edificación de la iglesia, pero ¿cómo? ¿Como yo le digo? ¿Como yo le pido? No. Fíjate bien, 1 Corintios 12, 11. Reparte a cada uno en particular como Él quiere. Nos revela la verdad. El Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Imprescindible para dar sentido correcto al consejo de Dios, a lo que leo en su palabra, incluso a la adoración. El Espíritu Santo lo necesitamos para que nos dé el sentido correcto de la adoración. ¿Por qué? Porque Satanás, que no tiene nada que ver en todo esto, pero lo pretende, trata de confundir, trata de meter enseñanzas que se parecen. ¿Sabéis cómo será el anticristo? ¿Qué apariencia tendrá? Querrá parecerse mucho a Jesús. ¿Para qué? Para engañar a su pueblo si fuera posible. Que no lo va a ser. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Se va a parecer una barbaridad. Va a querer parecerse. Claro, porque si no, no habría manera de engañarnos. Esos que aparecen por ahí, que si tal, que si bueno, que son muy malos, que esto... Eso no engañan a nadie. Engañan los que parecen buenos, pero no lo son. Engañan los que parece que su fruto es bueno, pero es malo. Entonces, ¿qué fruto queremos que aparezca en nuestra vida? Buen fruto. Nos guía a tomar decisiones correctas, guardándonos del mal. Nos dota de discernimiento espiritual. ¿Tú crees que tienes discernimiento espiritual? ¿Que eres capaz de distinguir el bien y el mal? Pues es porque tienes el Espíritu Santo. Si no cuentas con el Espíritu Santo, va a ser complicado. Dice que esta enseñanza está dada para las personas que tienen los sentidos habituados al discernimiento del bien y del mal. Es decir, a saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿tú cuentas con esa guía del Espíritu Santo para discernir? ¿Cuántas veces te toca tomar decisiones a lo largo del día, en tu trabajo, en tus estudios? Y necesitas discernimiento espiritual. ¿Quién te va a dar ese discernimiento? El Espíritu que habita en ti.
que te va a decir no. Parece bueno, pero es malo. Dice el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 2, os decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de humana sabiduría. Hay palabras de humana sabiduría, ¿que sí? Nosotros hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Qué curioso, él contaba con la guía del Espíritu Santo. La guía indispensable del Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder dar a las personas, para poder hablarles, para poder fortalecerlas, para poder estimularlas, para poder animarlas, para poder consolarlas. Dice, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, acomodando o usando palabras del propio Espíritu Santo para explicar las verdades espirituales. Sin la guía del Espíritu Santo no podemos explicar las cosas de Dios. ¿Quién cree que sabe orar? ¿Cuántos sabéis orar aquí? ¿Sabéis orar? ¿Sí? Ahí hay algunos que hacen, bueno, no, la palabra dice que no. La palabra dice que no sabemos ni lo que nos conviene. Fíjate tú, ¿cómo es eso? Pero si llevo 40 años en el Evangelio, 40 años queriendo servir a Cristo y ahora me encuentro con este versículo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo nos conviene? No lo sabemos. Eso decía Pablo. Y yo tampoco sé qué me conviene pedir, pero cuento con la intervención del Espíritu Santo. Cuento con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjate, es como si yo me pusiera a orar delante de Dios. Estoy presentando al Señor las cosas, estoy agradeciendo al Señor y ni siquiera eso lo sé hacer bien. No sé ni pedir, no sé ni lo que me conviene. Pero dice, pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Es decir, que es como si el Espíritu Santo que habita en ti, bendito sea el Señor, cuando vas a orar y te clavas de rodillas, dices, Señor, yo te presento lo que creo que me conviene. El Espíritu Santo es nuestro traductor. Es como si cuando yo me pongo a orar, el Espíritu Santo le dijera al Padre, Andrés quiere decirte esto. ¿Vemos lo imprescindible que es el Espíritu Santo en nuestra vida? Es para que tengamos fruto del Espíritu en nuestra vida, para que el carácter de Cristo se vea en nosotros, para que otros puedan decir, veo a Cristo en ti. ¿Tú quieres que otros puedan decir, veo a Cristo en ti? Es totalmente imprescindible que contemos con la ayuda y la intervención del Espíritu Santo. Y eso es lo que viene a decir el Señor Jesús aquí. Os alegraríais si me amarais. ¿Por qué? Porque voy al Padre y el Padre os va a enviar el Espíritu Santo. Ya no estaré con vosotros, estaré en vosotros. Y por eso somos templo del Espíritu Santo, ¿o no? ¿Cómo tratamos al templo del Espíritu Santo, verdad? ¿Cómo tratamos nuestro propio ser? Pero recuerda una cosa, y es algo muy importante, hay una labor del Espíritu Santo, nos muestra lo que no nos conviene. Nos muestra qué sobra en nuestra vida. Hay cosas que sobran. Y dice el Señor Jesús, cuando lleguemos al capítulo 15, ya lo trataremos, pero dice que el Padre poda de nuestra vida aquello que sobra para que llevemos más fruto. O sea que cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos muestra algo que no le gusta, tenemos que obedecer. Y cuando obedecemos, el mundo puede ver que le amamos. No lo ignoremos. Hay dos errores. Uno es ignorar al Espíritu Santo y otro es tratar de manipularlo a nuestro antojo, a nuestros deseos. Tanto una cosa como otra no nos hace ningún bien. Pero lo peor es que cuando tratamos de hacerlo, no dejamos que el fruto
del Espíritu Santo en nuestra vida se manifiesta al mundo. Y el fruto, porque a veces pensamos, ¿verdad? Yo cuando estábamos alabando al Señor, dice, si tú le llamas, si tú le buscas, se manifestará. Y a veces creemos que ese manifestarse de Dios es en cosas prodigiosas, grandiosas, maravillosas, súper milagrosas. Y fíjate que el Señor, cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo, nos habla de amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Es eso lo que le pedimos al Señor? Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter que tiene que aparecer en nosotros. En la medida en que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, el fruto del Espíritu es ese. Pueden ocurrir cosas, pueden ocurrir muchas cosas, pero lo que sí tenemos que tener siempre presente es que el Espíritu Santo trata de crear ese carácter santo de Cristo en nuestra vida. Y es algo que tenemos que buscar, es algo que tenemos que desear, es algo que tenemos que implorar. Señor, quiero que tu Espíritu Santo gobierne mi vida para que tu vida se vea en mí, no mi vida. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es lo que tenemos que manifestar al mundo, ¿verdad? Por eso cuando hablamos al mundo de parte de Dios, lo hablamos a través del poder del Espíritu Santo y de su mensaje, de su palabra. Pero las personas tienen que ver quién gobierna nuestra vida. Es algo que hoy le podemos pedir al Señor, ¿a que sí? Posiblemente tú digas, pues sí, la verdad es que quiero ser una persona benigna, quiero ser una persona con templanza, quiero ser una persona con dominio propio, quiero ser una persona obediente a lo que tú me muestres, Señor. Quiero vivir esta vida espiritual, quiero considerarte, quiero que tú gobiernes, que gobiernes todo mi ser. Y yo estoy totalmente convencido de que cuando pedimos, cuando buscamos y cuando llamamos, el Padre nos lo da. Porque esa es su voluntad. ¿Podemos pedir en el nombre de Jesús que se cumpla esa voluntad en nuestra vida? Yo creo que sí. La cuestión es si nosotros lo deseamos. Yo sé que sí. Yo sé que tú quieres ser una persona guiada por el Espíritu Santo, una persona con discernimiento espiritual, una persona capaz de confrontar a las personas con amor, de consolar, de animar, de estimular. Es a lo que hemos sido llamados. Pero sin Él no podemos. Sin Él no podemos. Por eso nos alegramos de que Jesús fuera el Padre. Podíamos tener al Espíritu Santo lógicamente contristado, ¿verdad? A veces cuando dice Pablo, dice, sed llenos del Espíritu Santo. A veces pensamos, bueno, pues soy como un vaso de agua. No te compares con un vaso. Compárate con una esponja. Mejor. Cuando tú metes tu mano con una esponja en una bañera llena de agua, con la mano presionada y la esponja presionada, tú la metes debajo del agua y si no abres la mano, cuando la vuelvas a sacar, ¿cómo estará la esponja? Seca. Por lo menos no está llena. La esponja estaba contristada, entristecida, ahí, metida. Pero ¿qué ocurre cuando tú metes la esponja con tu mano, abres tu mano, que la esponja se llena de agua? Y dice Pablo, no os empapéis de vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos pedirle al Señor que nos llene de su plenitud. Decir, Señor, quiero abrir mi mano para que tú me llenes de tu Espíritu. Quiero que tu Espíritu obre, gobierne mi vida en libertad. Que me lleves, que me guíes. Hasta aquí has podido vivir muchas cosas en el Señor, has podido ver muchas cosas, pero no has terminado. No has terminado. El Señor quiere llevarte más allá, ¿no? Quizás hay algún pecado recurrente, te falta poder,
para vencerlo. Quizás lo tienes cogido con tu mano y no eres capaz de soltarlo. Y hoy podía ser ese día en el que tú digas, Señor, ya en el nombre de Jesús, suelto esto que me esclaviza y que impide que tú gobiernes mi vida, como quieres gobernarla. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo.